Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro video número 9. Estamos haciendo un breve análisis de la carta a los Filipenses y estamos en estos momentos en la etapa número 4, que es la elaboración de un bosquejo preliminar. Voy a reutilizar estas palabras, la teología de nuestro propósito. En el día de ayer realicé una pequeña figura que me gustaría volver a dialogar sobre ella. La figura que hicimos el día de ayer fue esta. Fue una figura parecida a esta, así, una especie de escalera, donde dibujaba yo en esta sección a una pequeña figura que simula ir subiendo, una figura que simula estar en movimiento y que indica, en mi presentación indica movimiento constante. Esto es porque en el versículo 5, cuando Pablo está hablando a los Filipenses, capítulo 1, versículo 5, les dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y les decía a ustedes que Dios es quien provoca todo en cualquier lugar. Aunque estamos hablando de Filipenses, la aplicación ahora es para nosotros. Entonces, en nuestro propósito, la teología de nuestro propósito es hacernos la misma pregunta o hacernos esta interrogante. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el primer día? Desde el primer día significa cuando nosotros nos convertimos en cristianos. En el verso 5, Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Nosotros también hemos tenido nuestro primer día. La primera vez que conocimos el Evangelio, la primera vez que nos enseñaron el Evangelio y que decidimos convertirnos, y ahí comienza nuestro primer día. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo para el Señor cuando nos convertimos en cristianos? ¿Qué actividades realizamos inmediatamente después de que fuimos bautizados? Bueno, depende, no todos los cristianos actuamos de la misma manera. Pero al menos los filipenses actuaron de tal manera que Pablo les dijo que ellos desde el primer día, y luego dice en el verso 5, cuando dice primer día, desde el primer día tuvieron comunión en el Evangelio con Pablo. Y luego en el mismo versículo 5 dice hasta ahora. Hasta ahora, que significa hasta el momento en que ellos reciben la carta que se les va llevando. También aparece esto en el verso 5. ¿Qué cosa realizaron estos filipenses y qué cosa estamos realizando nosotros hasta ahora? ¿Cuál ha sido nuestra participación en la obra? ¿Qué es lo que hemos realizado en la obra? Tenemos un trabajo también que realizar. Si hemos aprendido el concepto de la participación, entonces podemos tomar este ejemplo, o podemos mirar este ejemplo de los filipenses, y nosotros también continuar en nuestra obra evangelística hasta el día de Jesucristo. Déjenme escribir aquí la palabra, hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo lo va a encontrar a usted el Señor cuando venga? ¿Cómo me va a encontrar a mí? ¿Cómo nos va a encontrar a todos los que somos cristianos encargados de nuestro futuro, de nuestro trabajo? Mire, Dios ya se encargó de nuestro futuro. Por supuesto que al enviar a Jesucristo a la tierra y al regresarse hacia los cielos, Él fue a preparar lugar para todos sus seguidores. En la casa de su Padre, en la casa de nuestro Padre, en la casa de Dios, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para los apóstoles, para nosotros mismos, para todas personas de todas las edades o todas las eras después del cristianismo y antes del cristianismo. Pero la cuestión aquí es, ¿qué es? Si Dios ya se encargó de nuestro futuro y nos tiene preparado un lugar allá en la casa del Padre, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, si miramos este crecer de día en día, crecer en el tiempo, nos lleva a una idea que la puse en el video anterior. Se trata de
crecer. Nosotros nos convertimos, nos bautizamos en el primer día. ¿Y qué hicimos después de ser bautizados? ¿Qué hicimos, vamos a decir, durante el primer año de nuestra existencia como cristianos? ¿Qué hubo en nuestras vidas? Durante el segundo año, tercer año, cuarto año, ¿qué cosa hubo hasta en estos momentos en que ustedes están viendo este video? ¿Qué cosa ha pasado en el lapso de tiempo desde que usted y yo nos convertimos en cristianos el primer día hasta estos momentos de la historia? Depende de quiénes son los que están observando el video. Algunos quizá tendrán un año de cristianos, otros tendrían ya 10 años, 15 años. Yo tengo más o menos unos 28 a 30 años de cristiano, aproximadamente, no puedo hacer cuentas ahorita. Entonces, puedo contar por mí mismo lo que en mi quehacer, en la obra del Señor, ha pasado desde el primer día hasta ahorita. Y ese quehacer se puede sintetizar, lo podemos escribir y decir qué pasó en el primer año que me convertí, qué pasó en el segundo año, qué pasó en el tercero, en el cuarto año, en el quinto año, qué pasó, y tengo un historial. Por supuesto, mis memorias, aparte de las que tengo en el cerebro, tengo memorias escritas de lo que ha pasado desde el primer día hasta ahora. Pero ¿qué de usted? ¿Qué ha sido de usted desde el primer día que se convirtió hasta estos momentos? ¿Ha crecido usted? ¿Cómo califica o cómo cuantifica usted su crecimiento? El crecimiento, en el anterior video, escribí 3 maneras de crecer. Puede haber más, pero me sujeto a estas 3 nada más. Hablaba yo acerca de el crecimiento numérico. El crecimiento numérico, obviamente, se trata del aumento de miembros en una congregación. ¿Qué ha hecho usted para que haya crecimiento numérico en el lugar donde usted se reúne? El crecimiento numérico se logra por la evangelización. Si hay buenos planes de evangelización, si hay buenos programas, si hay buen deseo, si hay buen equipo, entonces la evangelización es el método para que haya crecimiento numérico. Si la congregación donde usted está se cuantifica por años y usted dice que ya tiene 5 años de existencia como congregación, el lugar donde usted se reúne, ¿qué ha hecho esa congregación respecto a crecer numéricamente? ¿Qué ha hecho si ya tiene 15 años? Si ya tiene 20 años? Si ya tiene 30 años en existencia? ¿Cómo está el crecimiento numérico en su congregación? Y usted mismo podrá notar entonces que los filipenses nos dieron una lección en la cuestión de el crecer. Crecieron, se sobreentiende que crecieron, tenían a un Epafrodito, tenían a un Clemente, tenían a una Evodia, tenían a una Síntique y había más personas que había en esa congregación, que pudieron haber existido en esa congregación. Posiblemente Lidia se convirtió en una potente evangelista, posiblemente el carcelero también se convirtió en un gran evangelista, un gran líder de la congregación. Pero centrémonos en nosotros porque esto es nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito en la vida que tenemos ahora que ya somos cristianos? Al menos mi propósito es seguir trabajando en la evangelización. Ya mis huesos ya no funcionan igual que cuando era joven. Mis músculos también están desgastados. Mi capacidad de memoria también está gastada. No puedo, me enfermo fácilmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ya no voy a evangelizar? Bueno, yo estoy utilizando en estos momentos estos métodos, la técnica de la utilización del YouTube. Entonces, he presentado ya un plan de salvación. Algunas personas, muchas, pocas, no lo sé. No lo hice para tener gran número de seguidores, pero sí para que gran número de personas conozcan. Cuando vean, lo envíen por WhatsApp a otras personas, por Instagram a otras personas, por Facebook a otras personas. De hecho, he visto en Facebook algunas repeticiones de las presentaciones que he hecho. Me da gusto porque más personas van conociendo. Pero dejemos el mí. Ahora usted. ¿Usted qué hace en su congregación? ¿Qué hace para que haya crecimiento numérico, para que su propósito en la vida se cumpla desde el primer día hasta ahora?
Bueno, si cualquier cosa que haya hecho usted, si no está haciendo el trabajo para que haya aumento o crecimiento numérico, es tiempo de empezar. Prepárese usted un buen programa de evangelización y si no sabe cómo evangelizar, le recomiendo que vea mis videos acerca del plan de salvación. Simplemente busque usted mi canal, Moctezuma, Plan de Salvación, y ahí aparecerán la manera en que yo evangelizo. No es la manera más perfecta, es solamente una manera de evangelizar. Yo la usé. Y puedo garantizarle que el primer año que la utilicé, tuvimos resultados de cerca de 31, 32 conversiones en un año de actividad, mi esposa y yo. Una persona que me ayudó, un matrimonio que me ayudó, convirtió otras 5 personas, entonces tuvimos 36 entre los dos, tuvimos 36 conversiones en el primer año. No le voy a decir dónde trabajé, pero muchas personas de los que están viendo mis videos conocen y saben en dónde trabajamos. ¿Fue suficiente para mí? Me senté en mis laureles y ya no hice nada. No, al siguiente año convertimos otras 24 personas durante un año. Y al tercer año convertimos otras 23 personas. Por supuesto que una cosa es bautizarlos y otra cosa es madurarlos. Así que de los que bautizamos fuimos madurando y hubo fugas de personas. Hubo personas que se fueron a otras congregaciones, hubo personas que abandonaron y se regresaron al mundo, pero hubo unas muy firmes, muy fieles que se quedaron. Les enseñamos a cómo evangelizar y después ellas posteriormente se dedicaron también a hacer lo mismo, a buscar a otras personas y a seguir evangelizando. Es un método que creo que el Señor Jesucristo lo implementó, que Pablo lo copió y que Pablo lo enseñó y que ahora muchos de nosotros podemos hacerlo. Y entonces tendremos el crecimiento numérico. Hay otra clase de crecimiento para que entendamos que nuestra vida tiene un perfil específico y el perfil específico es crecer, no detenernos en nuestro crecimiento. La otra clase de crecimiento que mencioné en mi video anterior es el crecimiento en conocimiento o en sabiduría o en conocer más de la Biblia. Cuando una persona aumenta su conocimiento o crece en conocimiento, entonces lo que va a suceder es que va a haber más maestros, más guías, más personas, más hermanos y hermanas encargados de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de clases de miércoles, de clases de domingos, en las mañanas, en las tardes o en las casas, de devocionales. En fin, va a existir una gran cantidad de personas que van a ayudar, a coadyuvar, a colaborar para que la obra siga en el proceso del crecimiento. Crecimiento evangelístico y luego crecimiento en conocimiento va a aumentar, va a hacer que la congregación aumente más y tenga mayor capacidad. ¿Y sabe usted lo que sucede cuando los miembros tienen mayor educación bíblica? Cuando tienen mayor educación bíblica, entonces ellos van a ser los futuros evangelistas, los futuros maestros, los futuros guías, incluso los iniciadores de otras congregaciones. Y el orgullo, el honor que va a tener usted, la honra es para Dios, pero usted va a participar en este trabajo porque Dios lo puso a usted en ese lugar. Si acaso usted es un predicador o si es usted un miembro activo, bueno, Dios lo puso en ese lugar como miembro activo para poner en práctica lo que Dios quiere que nosotros hagamos, crecer. Esto es, vamos a decir que es nuestro propósito. Recuerden, crecer es nuestro objetivo principal. No podemos decir que no tenemos objetivos en la vida cristiana. Sí tenemos un objetivo primordial y es el de crecer. Y crecer en esas dos áreas. Cuando una congregación, los miembros adquieren suficiente conocimiento y después del conocimiento hay suficientes guías, entonces surge un fenómeno que va a obligar, que el crecimiento de la congregación, que va a obligar a que también haya un crecimiento de infraestructura. Voy a poner la palabra infraestructura, pero ahorita la sintetizamos para que sea entendible para todos. Cuando decimos el conocimiento de infraestructura, de dos maneras. Una, en la propia congregación se van añadiendo más salones de clases, se van añadiendo más objetivos,
quizá un ministro de jóvenes, quizá un vehículo para ir con los jóvenes a llevarlos a las reuniones de jóvenes, quizá maestras que guíen a las mujeres y vayan también a las reuniones de mujeres que se realizan en distintas zonas, o quizá más salones de clases porque hay muchos niños o muchos jóvenes, o incluso si ya son demasiados allá y llevan un acuerdo, entonces formar otra congregación y un grupo de los guías, de los líderes, vayan a aquella congregación nueva y hagan el trabajo allá de comenzar desde cero. Pero nunca recordar que este es nuestro objetivo principal, nuestro objetivo primordial, nuestro objetivo específico. Mantener el perfil que Dios nos ha pedido que tengamos, que mantener nuestro propósito. Nuestro propósito es crecer, según los versículos 5, versículo 6. ¿Y qué sucede cuando en una congregación se detiene abruptamente el crecimiento? ¿Qué sucede cuando en una congregación nos quedamos a la mitad, desde el primer día hasta ahora, y miramos hacia atrás y miramos qué es lo que ha pasado acerca del crecimiento? Y nos encontramos con que somos una congregación únicamente de 5 miembros, de 10 miembros, de 8 miembros, y ya tenemos 25 años en ese lugar laborando. Es que algo ha sucedido, algo ha pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha pasado? Quizá ustedes dirán que únicamente crecen las congregaciones cuando los encargados de la expansión del Evangelio tienen todos los elementos cubiertos. Me refiero a que alimentación, hospedaje y vestido ya lo tienen cubierto. Pero no es precisamente esa una disculpa. Todo mundo podemos trabajar. Si trabajamos secularmente, entonces en las tardes podemos dedicar un poco de tiempo para buscar nuestra persona, las personas a las que vamos a evangelizar e ir a darles clases bíblicas y se convertirán. Si no hay crecimiento, entonces va a suceder algo que va a ser doloroso. Les voy a poner a ustedes el ejemplo de una criatura que cuando nace, mamá no le da el calostro. Y cuando va creciendo, mamá y papá no tienen los recursos suficientes y no lo alimentan con leche, no le dan calcio suficiente. Y la criatura va creciendo, va teniendo una estatura muy pequeña. Y cuando sus compañeritos bien alimentados se encuentran ya en la escuela a la edad de 7 años, él va a ser un muchacho, una persona chaparrita, pequeña, no por cuestión de que provenga de personas pequeñas, va a ser por falta de alimentación. Cuando una persona interrumpe su crecimiento por falta de alimentación, vamos a decir que se convierte en un debilucho. Se queda enanito, chaparrito, pigmeo. Cuando una persona interrumpe su crecimiento por cuestión de alimento, estamos fallando en proporcionarle los recursos necesarios para que crezca esa criatura. Lo mismo pasa en una congregación. Cuando una congregación no recibe el alimento en conocimiento suficiente, la congregación se queda enana, se queda pequeña y únicamente se conforma con las embarradas de conocimiento que le da su predicador, su ministro, y no adquiere más conocimiento. No me va usted a dejar que mienta si le digo que una gran mayoría de las congregaciones de la Iglesia de Cristo no conocen muchos datos acerca del periodo intertestamentario y que únicamente conocen a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis y los libros del Antiguo Testamento. Y pocos saben que hay un periodo más o menos de 400 años de historia que necesitamos enseñar a nuestras congregaciones para que entiendan muchas de las cosas que aparecen en el Nuevo Testamento y que no pueden ser entendidas si no hay una explicación de lo que sucedió en los 400 años anteriores, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Cuando apenas los judíos van a regresar o están regresando de Babilonia con el imperio medo-persa, allá por los años 536, que es la fecha más aceptada. Cuando los medos persas todavía están dominando. Y cuando los medos persas pierden terreno, pierden territorio, debido a que Alejandro Magno, en griego, avanza y los vence, mucha gente no conoce esa parte de la historia. Y cuando incluso Alejandro Magno muere y se divide su territorio entre sus 4 generales, y todavía siguen las luchas, siguen las guerras, sigue el dominio, y Palestina queda en medio de esas luchas, de esas pugnas, y cuando por fin vienen los romanos,
pues encuentran ya una cultura judía que tiene mucho de diferente de la cultura judía de 500 años atrás. Entonces, cuando los judíos apenas se fueron para Babilonia prisioneros por última vez llevados por Nabucodonosor, no existía la cuestión de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los esenios, no existían. Incluso cuando ellos ya regresan, hasta entonces es cuando se va a empezar a formar el concepto de sinagogas, porque los judíos no sabían nada de sinagogas. Pero usted y yo vemos el Nuevo Testamento y constantemente encontramos palabras acerca del templo y de las sinagogas en el libro de los Hechos. ¿Cómo surgieron las sinagogas? ¿Por qué hay abundancia de palabras griegas en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que sucedió en esos 400 años de historia? Y eso muchísimas congregaciones vamos a decir, de mediano tamaño y de bajo tamaño, de poca cantidad de miembros, desconocen, no tienen la información suficiente. Pero usted, mi hermano, usted, mi hermana, si usted se investiga, ahora con los métodos de investigación modernos, usted puede investigar por sí mismo y entonces hacer que la congregación donde usted se encuentra, sea usted el predicador, o sea usted el líder, o sea usted el varón encargado, o sean 2 o 3 varones encargados, necesitan crecer también ustedes en conocimiento e investigar en las fuentes seculares y en investigar para conocer más y convertirse, vamos a decir, no en maestros jactanciosos que conocen mucho, pero sí en personas que crecen en conocimiento para transmitirle ese conocimiento a sus hermanos más sencillos. La infraestructura es sencilla, hablamos de la construcción. La técnica de la construcción, mucha gente la conoce y cada quien construye con los materiales que tienen disponibles en su área, en su territorio. Pero la cuestión es, Dios es el que nos impuso, el que nos dijo cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito. Versículo 5, versículo 6, voy a leerlos otra vez. Capítulo 1 de Filipenses, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esa vuestra comunión indica que los cristianos de Filipos se envolvieron con Pablo en el trabajo de la evangelización. Verso 6, estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, refiriéndose a Dios, ese mismo que la comenzó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, si usted no está en el proceso de la perfección, de perfeccionarse, entonces si ya llegó hasta una hora, ahora nos toca a todos, para que todos nos pongamos en el mismo lugar, nos toca trabajar en esta obra. ¿Cuál? La de perfeccionarnos, la de adquirir más conocimiento, perfeccionarse y seguir avanzando en esta perfección. No que vamos a ser totalmente perfectos. Hablo acerca de adquisición de más conocimiento para que lleguemos a lo más cercano a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, a la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a ser iguales que nuestro Señor, pero que seamos totalmente aceptables a Él. Y cuando el Señor venga, que nos encuentre totalmente convertidos en personas que cumplimos con el objetivo de estar creciendo, que no nada más fue desde el primer día hasta ahora. Ahora es el ahora, en el momento que usted está viendo este video. El primer día es el día que usted se convirtió. ¿Qué ha pasado entonces desde el primer día hasta ahora? Si desde el primer día hasta ahora usted se impuso un programa de aprendizaje forzado, usted se impuso la meta de conocer más con el propósito de enseñárselo a sus hermanos, entonces usted ha crecido bien hasta ahora. ¿Qué le falta? Bueno, todavía le falta aún más hasta el día que venga nuestro Dios Jesucristo. La perfección no acaba cuando nosotros pensamos, o no tiene límites en decir que ya obtuve 50 cursos bíblicos, que ya enseñé toda la Biblia y que por lo tanto ya cumplí. Y ahora me retiro a descansar. No hay descanso para el cristiano. No hay descanso para nosotros. Toda la vida, constantemente, nosotros estamos en el mismo proceso. ¿Cuál proceso? El de la perfección, el de perfeccionarnos. Otra vez, crecer es nuestro propósito, nuestro objetivo. Crecer en el aspecto numérico, que habla de evangelización, que habla de más miembros en la congregación donde ustedes se reúnen. Crecer en conocimiento, que habla el estudio de más libros bíblicos, el estudio de más textos que lo guíen para obtener más conocimiento de la historia bíblica,
para que hayan más personas que conozcan. Les puse maestros, pero pueden ser conocedores nada más, para que al fin haya más guías más capaces de guiar a su congregación hacia el futuro. Y por lo tanto, y la infraestructura, bueno, es lo mismo. La infraestructura, afortunadamente, habla acerca de cuestiones de trabajo físico. Entonces, cuando una congregación, vamos a decir una congregación que tiene un terreno de pocas dimensiones, y consideran que ya llegaron a un número tope, bueno, entonces hay un proceso. Los guías de esa congregación, junto con toda la congregación, en comunión con Dios, en oración constante, dialogar sobre la posibilidad de abrir una nueva congregación allá en el área donde viva un cierto grupo de los mismos cristianos de este lugar. Y allá en aquella área se abre con pleno convencimiento, con pleno diálogo. No hablo de una división por pleitos o por enojos. Hablo de una formación de una nueva congregación con la plena bendición de todos, con la plena bendición de Dios. Y entonces habrá crecimiento en infraestructura. O si el terreno donde usted está tiene capacidad suficiente para crecer hacia arriba o hacia los lados, bueno, entonces añadir más salones de clases, añadir otro mini auditorio para los jóvenes, añadir canchas deportivas para los jóvenes, en fin, lo que ustedes como congregación piensen que es lo correcto, que es lo adecuado. No me digan que no se puede. Sí se puede, porque vamos a trabajar con lo que tenemos a la mano, no con lo que no tenemos a la mano. Los mexicanos podemos. No necesitamos contar totalmente con la ayuda foránea. Si alguna congregación recibe ayuda foránea, ayuda del extranjero, gracias a Dios. Pero no es eterna esa ayuda. Entonces la congregación tiene que aprender a sobrevivir, a mantenerse por sí mismo y por sí mismos y a seguir adelante para cumplir con este plan de Dios, el plan de cumplir con nuestro propósito que es crecer, el objetivo principal. Dios tiene que tener la libertad de guiarnos. Nosotros tenemos que ofrecerle al Señor la libertad de que Él nos guíe, que nos dirija, que nos diga cuál es el siguiente paso a realizar. En el siguiente video número 10, vamos a continuar hablando sobre estos temas, haciendo aplicaciones sencillas de lo que vamos estudiando. Que tengan bendiciones y que la pasen bien. Hasta luego.